Imagina un yate de lujo anclado bajo el sol de Nápoles. Luces de neón que parpadean mientras un helicóptero desciende sin permiso. Allí, en la sombra de la espuma, se oculta una organización que ha convertido el crimen en una verdadera corporación multimillonaria. ¿Sabías que la mafia no solo trafica drogas, sino que maneja negocios con la misma precisión que una bolsa de valores? Hoy vamos a descubrir cómo una banda de extorsión salió de los callejones de Sicilia para crear un imperio cuyas facturas superan los miles de millones de dólares. Soy el narrador de este canal, y aquí desentrañamos los secretos que cambian la historia. Desde la posguerra, cuando Italia estaba rota y el Estado apenas llegaba a las aldeas más remotas, surgió la Cosa Nostra como una suerte de justicia propia. Los hombres que la fundaron no buscaban solo el poder, buscaban sobrevivir en un mundo donde la ley era inexistente. Al principio, su principal fuente de ingreso era la extorsión, conocida como protección. Cada negocio que quería abrir sus puertas debía pagar una cuota a los capos, bajo la amenaza de represalias. Junto a eso, el contrabando de cigarrillos y las apuestas clandestinas se convirtieron en los primeros bloques de construcción de su fortuna. La organización se estructuró como una empresa familiar, pero con una jerarquía más rígida. En la cúspide estaba el capo, el líder indiscutible, seguido por el consigliere, el consejero que mediaba los conflictos internos, y los bajojefes que supervisaban las distintas familias. Cada nivel tenía funciones claras, muy parecidas a los departamentos de una compañía moderna: finanzas, operaciones, recursos humanos y relaciones públicas. Aprendieron sin saberlo la regla de diversificar los ingresos mucho antes de que los empresarios de Wall Street la popularizaran. Con el paso de los años, la mafia empezó a invertir en negocios legales para lavar el dinero que obtenía de la calle. Restaurantes en Miami, proyectos inmobiliarios en Nueva York, compañías de construcción en la costa de Liguria, todo se convirtió en una fachada perfecta para ocultar ganancias ilícitas. La técnica del smurfing, que consiste en dividir grandes sumas en pequeños depósitos para evitar levantar sospechas, se usó junto con la creación de compañías pantalla y fondos de inversión offshore. Así, el efectivo sucio se transformó en capital legítimo, listo para reinvertirse. Las alianzas con políticos y banqueros fueron el siguiente paso estratégico. Cuando los funcionarios locales recibían sobornos a cambio de contratos públicos, la mafia aseguraba proyectos de gran envergadura que reforzaban su influencia. Uno de los casos más famosos fue la operación conocida como Manos Limpias, que reveló la conexión entre altos cargos del Estado y los jefes de la mafia. Gracias a esas relaciones, los ingresos anuales de la Cosa Nostra alcanzaron la cifra de $4.000 millones a finales del 1990. En los años posteriores, la mafia expandió su portfolio a sectores tan variados como los casinos de Las Vegas y la Costa Azul, la moda de lujo hecha en Italia, e incluso la tecnología emergente de las criptomonedas. El cryptomining les permitió crear granjas de procesamiento que funcionaban fuera del radar de los reguladores, ofreciendo una vía de escape para sus fondos. Cada nueva industria se sumaba al mosaico de su imperio, demostrando que el crimen organizado no es un simple negocio de bajo nivel, sino una compleja red de inversiones y estrategias financieras. Este es solo el comienzo de la historia de cómo una organización clandestina se transformó en una corporación multimillonaria. Si esto te está sorprendiendo, suscríbete y activa la campana para seguir descubriendo los rincones más oscuros del poder económico. A medida que la mafia consolidaba su presencia en los sectores tradicionales, también empezó a explorar mercados emergentes que parecían estar fuera del alcance de la ley. Un ejemplo claro fue su incursión en la industria del entretenimiento digital. A través de empresas fachada que producían videojuegos y plataformas de streaming, los capos lograron infiltrar códigos de pago ocultos que redirigían pequeñas comisiones a cuentas offshore controladas por sus socios. De esta forma, cada compra de un tanto insignificante se convertía en una gota más en el océano de dinero lavado.
sin que los usuarios sospecharan nada. En paralelo, la organización se adentró en el mundo de la energía. Inversiones en parques eólicos y solares de la costa de Calabria no solo ofrecían una fachada respetable, sino que también les permitían manipular contratos de suministro y obtener subvenciones estatales. Al presentar proyectos verdes ante la Unión Europea, la mafia consiguió financiamiento a bajo interés, que luego desviaba hacia sus actividades ilícitas. Este tipo de maniobras mostraron una capacidad de adaptación que supera a la de muchas empresas legítimas, pues supieron leer las tendencias regulatorias y anticiparse a los incentivos gubernamentales. Otro punto de inflexión fue la relación con el narcotráfico internacional. Aunque la Cosa Nostra siempre había mantenido una postura cautelosa respecto a la cocaína, a finales del siglo XIX comenzaron a establecer alianzas con carteles sudamericanos para asegurar rutas de suministro a través del puerto de Génova. La combinación de drogas de alta rentabilidad con la infraestructura de transporte marítimo les permitió multiplicar sus ingresos de forma exponencial. Cada contenedor que cruzaba el Mediterráneo llevaba, bajo la apariencia de mercancía legal, toneladas de sustancias que alimentaban un mercado global. La sinergia entre el tráfico de drogas y los negocios legales creó una red de flujo de efectivo que resultó prácticamente imposible de rastrear. Sin embargo, el crecimiento desmesurado también atrajo la atención de las autoridades internacionales. Operaciones conjuntas entre la policía italiana, la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos y agencias de la Unión Europea lograron desmantelar varios de los frentes financieros de la mafia. La captura de un alto capo en una villa de la Costa Azul, bajo el pretexto de una supuesta reunión de negocios, marcó un hito. Se incautaron documentos que revelaban la verdadera magnitud del portafolio de inversiones, desde hoteles de lujo en la Riviera hasta participaciones mayoritarias en compañías de seguros. Este golpe expuso la vulnerabilidad de un modelo que, aunque sofisticado, dependía de la lealtad de un número limitado de intermediarios. A pesar de los reveses, la mafia demostró una resiliencia notable. Tras la caída de varios líderes, surgieron nuevas generaciones que adoptaron la tecnología como aliada. El uso de criptomonedas inicialmente sirvió para ocultar transacciones, pero pronto se convirtió en una herramienta de inversión. Crearon fondos de inversión basados en tokens que ofrecían rendimientos atractivos a inversores anónimos, mientras que, en el fondo, el capital se destinaba a la compra de terrenos en zonas rurales de la península ibérica, donde se construían complejos turísticos de alto nivel. Cada proyecto estaba estructurado como una empresa pública, con auditorías ficticias y reportes financieros que pasaban los filtros de los reguladores. El impacto de este imperio criminal trasciende las fronteras económicas. Las comunidades locales que dependían de los empleos generados por los negocios de la mafia a menudo se encontraban atrapadas en un círculo vicioso. La ausencia de alternativas laborales hacía que la población aceptara la presencia del crimen organizado como la única fuente de estabilidad. Además, la corrupción de funcionarios locales minó la confianza en las instituciones, creando un clima de impunidad que favoreció la expansión de actividades ilícitas en áreas tan diversas como la trata de personas y el tráfico de armas. La pregunta que surge entonces es, ¿hasta qué punto la sociedad puede tolerar un sistema donde la línea entre lo legal y lo ilegal se vuelve difusa? En la actualidad, los analistas financieros observan con preocupación cómo los patrones de inversión de la mafia se asemejan cada vez más a los de los grandes conglomerados multinacionales. La diversificación de activos, la búsqueda de mercados emergentes y la utilización de estructuras corporativas complejas son estrategias que, en teoría, deberían ser exclusivas de empresas legítimas. Sin embargo, la diferencia radica en la fuente de los recursos y en la ausencia de responsabilidad social. Este paralelismo plantea un desafío para los reguladores. ¿Cómo diseñar marcos legales que detecten y desarticulen redes criminales sin obstaculizar la innovación empresarial? Al reflexionar sobre todo lo expuesto, resulta imposible no reconocer la magnitud del fenómeno. Una organización que nació en la sombra de la posguerra,
alimentada por la necesidad de protección y venganza, logró transformarse en una potencia económica capaz de influir en decisiones políticas, moldear mercados y redefinir la forma en que se maneja el dinero sucio. Cada paso, desde la extorsión en los pueblos sicilianos hasta la inversión en criptomonedas, muestra una evolución constante, impulsada por la ambición y la capacidad de adaptación. Ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que es posible erradicar por completo este tipo de estructuras, o siempre habrá un espacio para que el crimen se infiltre en la economía global? Déjame tus comentarios abajo. Y si tienes alguna teoría o dato que no hayamos mencionado, compártelo. Tu participación enriquece la conversación y ayuda a que más personas comprendan la complejidad de este tema. Si este recorrido por el mundo oculto de la mafia te ha parecido tan fascinante como a mí, no olvides darle like al video y compartirlo con quienes también quieran conocer los entresijos del poder económico clandestino. Suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos episodios, donde seguiremos explorando los secretos más oscuros de la historia contemporánea. Gracias por acompañarme hasta aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo, donde desvelaremos cómo otras organizaciones criminales han adoptado modelos de negocios similares y qué lecciones podemos aprender para proteger nuestras sociedades. Hasta pronto.